El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Dice el Evangelio que Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche en oración con Dios. San Lucas presenta durante toda la vida pública de Jesús cómo era un hombre de oración, y él lo dice muchas veces en su Evangelio. Jesús oraba al Padre. Jesús tenía esa relación, esa comunión con el Padre. Y cuando uno se pone a pensar en Jesús orante, pues se pone a pensar también en el ejemplo que Él ha dado a la Iglesia, a la cual hoy funda por medio de los apóstoles. ¿Cómo le da ese ejemplo de que hay que mantener esa unión con Dios? Hay que orar continuamente. Él, lo hemos dicho otras veces, cuán agitada era su vida, cómo Él se mantenía ocupado, tanto que hacía, y tenía tiempo para orar. Y hasta dice el Evangelio, pasó la noche en oración, una noche completa de oración. ¿Hemos nosotros alguna vez pasado una noche en oración completa, dedicados a la comunión con Dios? Y Él lo hacía. ¿Y por qué era tan importante esa comunión con Dios? Él que era Dios, porque se encarnó en este mundo, Dios estaba en este mundo, pero esa comunión con el Padre siempre se mantenía. Y eso es lo que nosotros hoy debemos contemplar a Jesús en oración, pero pensar también en nuestra oración. ¿Cómo hacemos nuestra oración? ¿Cómo nos dedicamos tiempo para orar? ¿Cómo nos detenemos? Él, en medio de todas sus ocupaciones, buscaba el tiempo para orar. Igual el cristiano debe buscar tiempo, porque si uno se pone a pensar en todo lo que tiene que hacer, no tiene tiempo para orar. Si uno se ocupa totalmente durante el día haciendo muchas cosas, no tiene tiempo para orar. Porque hay que buscar tiempo, hay que hacer tiempo. No es que va a estar ahí ya el tiempo, hay que buscarlo, hay que hacer tiempo, hay que apartar un momento. Y entonces pensamos en Jesús orando, y orando especialmente para algo, para fundar la iglesia, porque dice que después de pasar la noche en oración, llamó a los discípulos, eligió a los 12, esos 12 son el fundamento de la iglesia. Iba a tomar una decisión muy importante, y entonces toda la noche en oración y elige a los 12. Y elige a hombres imperfectos, porque si se pone uno a pensar, hasta el Evangelio dice hoy, al final, Judas Iscariote, que fue el traidor, no eran hombres perfectos, los eligió de entre los discípulos y fundó sobre ellos la iglesia, una iglesia que perdura hasta el día de hoy, a pesar de la debilidad humana, perdura hasta hoy. Y nosotros somos esa iglesia, porque en la persona de los apóstoles el Señor nos ha elegido a nosotros también. Somos parte de esta iglesia, somos esta iglesia. Y entonces en medio de nosotros está el Señor. Y en nosotros está la iglesia, está Él presente. Y entonces esta iglesia elegida por Él se mantiene. Pero esta iglesia que debe mantener también esa unión con el Padre, con Dios. Por eso comienza dándonos el ejemplo de su oración. El Señor tiene una fuerza especial, dice el Evangelio. La gente quería tocarlo porque curaba, sanaba. Es ese deseo de mantener esa cercanía con Jesús, que no debe faltar en la iglesia. Siempre debemos querer estar con el Señor. Siempre debemos desear estar con Él. Que ese deseo nos lleve hasta comulgar con Él en la Eucaristía. Que tengamos siempre ese deseo. Queremos estar cerca de Jesús, escuchar su palabra,
tocarlo, que Él nos cure, que Él nos sane, que sea esa la inquietud que nos lleve a estar con Él, para que experimentemos ese inmenso amor que Él nos tiene. Como dice el Salmo, Dios ama a todos y quiere demostrarlo, dando esa salud, esa fortaleza que se necesita. Que el Señor nos ayude a pensar hoy que somos iglesia de Dios, que debemos mantener esa comunión de oración con Él, que busquemos tiempo para apartarlo solo para Él, para hacer oración como Él, y que si podemos alguna vez hacer una noche de oración, pues que lo hagamos. Hacemos esa experiencia para acompañar a Jesús en esa oración que Él hizo también. Que la Eucaristía fortalezca nuestra perseverancia, comulguemos con Él en su cuerpo y en su sangre.